Continuamos en el rumbo de la tarde ahora, en el segmento Rumbo de Salud. Nos acompaña la doctora Cristina Adrián. Ella es dermatóloga clínica y nos va a hablar de muchísimos temas interesantes relacionados con la piel, pero sobre todo de la protección solar y más en esta época de Semana Santa, que aunque va a estar lluvioso y nublado, vamos a ver si es necesaria de todas maneras. Bienvenida. Hola, muchas gracias. Un placer estar aquí. Gracias por la invitación. Bien. Sí, doctora, por favor, pegue el micrófono, Así, acérquelo. Exacto, para que se escuche mejor. Cuéntenos, doctora, de la protección solar. Veo aquí que nos pone producción diferencias entre factor de protección solar. ¿Qué es eso? Bueno, empecemos definiendo qué es el factor de protección solar. Para eso tenemos que entender que el sol nos manda, además de luz, nos manda rayos ultravioletas que se pueden dividir en el UVA, UVB, UVC, que no suele pasar la atmósfera por la capa de ozono, que por eso es tan importante que la tengamos. Entonces, cuando llega a nuestra piel, esos rayos ultravioletas, los UVA, se encargan de la parte del envejecimiento, del fotoenvejecimiento, mientras que los UVB son los que nos queman cuando vamos a la playa o cuando cogemos mucho sol. Entonces, el factor de protección solar lo que nos habla es de, contrario a no tener filtro solar, ¿qué tanto nos protege un filtro solar de esa cantidad de radiación ultravioleta, específicamente tipo B, que nos está tocando? Por ejemplo, un factor de protección solar 15 nos protege un 93% de esos rayos, o sea que de esos rayos que llegan a nuestra piel, nada más un 7% hacen el efecto en las células de la piel, que es cuando la radiación ultravioleta llega, puede afectarnos un poquito al ADN y ese daño acumulativo es el que nos causa tanto la quemadura como el fotoenvejecimiento. Una protección solar, un factor de protección solar de un 50 nos protege de un 98 y un factor de protección solar de 100 nos protege de un 99% de esos rayos solares que nos tocan en la piel. También tenemos el de no solamente es el factor de protección solar de la crema, del filtro solar, la ropa también. Se describe un factor de protección ultravioleta. Si nos fijamos en la ropa, específicamente en los trajes de baño, nos mencionan y funciona prácticamente igual. Un factor de protección ultravioleta de 50 nos protege de un 98% de los rayos del sol que llegan a la tela, en este caso. Doctora, la aparición de esos rayos varían en función de la hora del día, Claro porque he que escuchado algunas recomendaciones sobre cuál es la mejor hora y cuál es la peor para no bañarse en el mar o en un balneario o piscina. Y también si es cierto que la mucha exposición al sol puede provocar cáncer de piel. Okay. Primero, sí, completamente. Los rayos ultravioletas que nos llegan dependen de muchos factores. Primero, donde nos encontramos en el globo terráqueo, lamentablemente, para bien o para mal, porque también lo disfrutamos, estamos en el trópico. Recibimos los rayos del sol de forma perpendicular la mayoría del día. Entonces, no es lo mismo que yo coja una sola a las 9 de la mañana que lo coja a la 1 de la tarde. Por ejemplo, se describe que a las 9 estar una hora cogiendo sol a las 9 de la mañana equivale a la misma cantidad de rayos ultravioleta que 10 minutos a la 1 de la tarde. Entonces, lo que se recomienda es que si vamos a tomar el sol, lo tomemos en las primeras horas de la mañana antes de que esos rayos se vuelvan perpendiculares, que el sol esté allá arriba, para no tener ese efecto tan dañino. Se describe que desde 10 de la mañana a 4 de la tarde es cuando mayor exposición ultravioleta tenemos. Y en cuanto a lo de la protección solar y el cáncer de piel, mira, eso está muy descrito, probado y comprobado. Que el cáncer de piel, uno de los principales factores, además está la genética, está la inmunosupresión, por ejemplo, pero el principal factor de riesgo para el desarrollo de cáncer de piel, no melanoma específicamente, como es el carcinoma vasocelular, que es el más frecuente, seguido del espinocelular, sí son los daños ultravioletas acumulativos, no un día para otro, acumulativos. Que es el llamado lupus, ¿no? El cáncer de piel es al que le dicen lupus, ¿o no? No, lupus es una enfermedad autoinmune de la piel. Sí, ok. Sí, doctora. Bueno, la gente va a las playas ahora, en piscinas, en ríos, en esta Semana Santa. ¿Qué usted les recomienda? Porque, y sobre todo con los niños, el tema de los niños. Una doña se mete a la playa, se pone su protector solar, muy bien. Pero ese sol está que pica. A las 12 del día que está la doña a la 1 de la tarde. ¿Cuántas veces debe de aplicarse el protector solar por la cantidad de horas a la que ella está expuesta al sol? Ok. Primero, para lograr una protección solar
eficiente, por decirlo así, porque otro dato es que el factor de protección solar se calcula en un laboratorio. Cuando salimos a la calle y estamos en arena, en sol, en playa, pues la protección que nos dan esos filtros varía. Se recomienda que tenemos que protegernos no solamente con la crema, con el filtro solar, sino medidas físicas. No estar, si estamos en la playa, buscar una sombra mientras no estemos en el agua. A los niños, específicamente los que tienen menos de 2 años, lo que se recomienda son medidas físicas. Dígase que tengan su gorrito, que tengan su traje de baño completo. Y ya cuando vamos a trabajar con el filtro solar, lo ideal es ponérselo media hora antes de mojarse en la playa para que haya una buena absorción del filtro solar. Tan pronto salimos, y si nos quedamos en la playa, en la arena, que no nos mojamos, dependiendo qué tanto sol estemos tomando, de 1 hora a cada 2 horas, reaplicarlo, porque la piel suda también y ese filtro solar se va desintegrando. Hay un mito, a veces las personas piensan que porque están en la playa y está un poco nublado, no están tomando rayos de sol. Y he visto gente, bueno, que de repente aparecen como un carbón. ¿Y qué fue? Pero que estaba nublado. Así es. Entonces, ¿qué le puedes recomendar a la gente respecto a eso? Y también con el color de la arena. Yo me he dado cuenta que la arena que es muy blanca, pues por lo regular hace que la piel se queme más. Exactamente. Cuando la nube, definitivamente, él va a quemar menos que el sol nos esté dando directamente. Sin embargo, recuerden cuando ponemos una lupa, cuando tenemos una nube, tenemos el sol, fácilmente pasa e incluso se puede agrandar en algunos casos dependiendo de la nube. Y en cuanto a la arena, precisamente eso lo vemos, por ejemplo, yo que tengo ojo claro, que salgo al sol, si la arena es muy clara, esa luz me rebota y lo mismo que si estuviera mirando directo al sol. Entonces la arena, mientras más blanca, más rebota, y también, aunque yo esté debajo de una sombra, esos rayos ultravioletas rebotan en la arena y me pueden llegar de igual manera. Doctora, de noche se debe usar protector solar, porque en el caso, por ejemplo, de nosotros, que usamos luces muy frecuentes para ambientar el área, recibimos, ¿verdad?, directamente esa iluminación y posiblemente tiene un impacto en nuestra piel. Definitivamente a nosotros nos llegan muchos pacientes precisamente con melasma, que son las manchas más frecuentes que es mi caso en la cara. Y ellos hablan así, yo no salgo, yo no cojo sol. Bueno, pero ¿dónde trabaja? Pues mira, a veces trabajan debajo de una lámpara o trabajan en zona franca en un área de producción y tienen las lámparas encima, y ahí el protagonista suele ser la luz azul, igual que el de las pantallas. Y se ha demostrado que también puede afectar las manchas y estimularlas. Por eso se recomienda que hoy día usemos filtros solares de amplio espectro. ¿Y el caliente, como el secador de pelo, afecta en ese caso o produce melasma, que son las manchas de piel? Lo que pasa es que el melasma también tiene un componente vascular. O sea, nosotros vemos el componente pigmentario, pero yo trabajo con un dermatoscopio y yo, cuando evalúo a un paciente con melasma, le pongo el dermatoscopio para evaluar qué tanto componente pigmentario, que es el que vemos, versus el vascular, que es el que alimenta la mancha. Y el calor provoca lo que nosotros le llamamos una vasodilatación, o sea, los vasitos, le llega más sangre a esa piel y eso alimenta más el melanocito que está ahí produciendo esa mancha. Entonces, tal vez no de forma directa, pero sí. ¿Qué protectores, doctora, debemos usar para el rostro? Hay gente que se pone el mismo que se pone en el cuerpo, se lo pone en la cara. ¿Es esto correcto o no? ¿Protege más o no? ¿O debemos usar el específico de la cara que usamos para todos los días, exponiéndonos a un sol, diría yo, que más picante que el de la playa, y que le aclare también a la gente la importancia de no usar los protectores solares vencidos? A veces no vamos tanto a la playa y decimos, no, eso sirve todavía, no importa que esté vencido, yo me lo pongo. Bueno, respecto a esa pregunta, el filtro solar, todos los productos cosméticos tienen en la parte de abajo un esquema de un potecito abierto que dice 3 meses, 6 meses, 12 meses. Más que la fecha de expiración, obviamente uno tiene que respetar la fecha de expiración, pero cuando estamos cerca de esa fecha, más valor tiene cuánto tiempo me dura el filtro solar abierto, una vez esté abierto, y eso es lo que tenemos que respetar. Si lo buscan, cualquier potecito que cojan, lo buscan y tiene la fecha, como que el tiempo de expiración después de que lo abrimos. En cuanto al tipo de filtro solar que usamos en la cara, mira, mejor, cualquier cosa es mejor que nada. La protección solar física es excelente, o sea, que usemos sombreros y que usemos gafas, también se prefiere. Si no tenemos nada, el filtro solar que se usa para el cuerpo perfectamente puede servir para la piel. Pero estamos en una época, en una era, donde los filtros solares han avanzado tanto que el filtro no solamente es filtro, es un medicamento también. Por ejemplo, para los pacientes con melasma, actualmente tenemos filtros que tienen despigmentante.
Entonces el paciente se está protegiendo del sol. Muy probablemente el filtro incluye un tipo de camuflaje que le funciona como base de maquillaje que mejora la mancha y encima tiene un despigmentante agregado que trabaja para también disminuir esa mancha. Qué interesante. Mira, doctora, si a pesar de colocarse el filtro por las tantas horas expuestas al sol, se produce una insolación en ese momento, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Ok. Primero, aclarar que con el uso correcto del filtro solar, lo de la insolación debe disminuir bastante, pero entonces tenemos que estar pendientes que no solamente es usar el filtro, sino lo que hablamos ahorita, reaplicárselo, cuidarse del sol de forma física. Pero ya llegó la insolación, hay que valorar primero el tipo, porque lo más frecuente es una quemadura tipo 1, que es que nos ponemos rojo. En ese caso, lo que se recomienda es el uso de bañarse, lavarse bien después de llegar de la playa, usar una loción postsolar, que es por lo general tiene aloe vera, que es refrescante, que viene fría y se pone en la nevera, y usar cremitas reparadoras que van a ayudar a que esa piel no necesariamente se descame y se desprenda, sino que se vaya sanando poquito a poco. Entonces, la gente que se la arranca. no se recomienda, porque estoy ahí interrumpiendo la barrera de la piel y no a todos nos puede pasar, pero en un niño, por ejemplo, es más fácil que se infecte en esa área que se arrancó el pellejito. Doctora, y en el caso, por ejemplo, de las abuelas que les gusta mucho recomendarnos de que ponte miel, arranca una penca de sábila y póntela que te vas a mejorar, ¿qué usted dice de eso? Bueno, mira, todos tenemos una abuela que es así y yo se lo agradezco muchísimo a la mía, pero a la hora de yo ya estudiar y educarme, tiene más valor lo que estuvo estudiado en un laboratorio y me dice qué ingredientes hay que un remedio casero, lamentablemente. No puedo minimizar que el hecho de que hay mucha gente que no tiene acceso a esos medicamentos y definitivamente pues que nuestras abuelas cogieran sábila, todos vivimos que nos mejoraba. Ahora, eso con la sábila, pero yo he sabido de personas que las quemaduras le ponen limón y también eso hielo. quema más. También por ejemplo, hielo. bicarbonato. Pasta de eso diente. Quema más. La pasta de diente quema más. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con los remedios caseros, porque si bien algunos son inocuos, como por ejemplo el cristal de la sábila, cuando el paciente llega y me dice, no, yo me puse sábila, está bien, te lo acepto. Doctora, ¿y qué riesgo tiene aquellas personas que le encanta broncearse? Yo en mi familia tengo por lo menos 2, que eso es una cosa que parece que se untaran es aceite de cocinar, porque le encanta. Y yo digo, tienen un tan permanente. No, van a volver una palomita de maíz, ¡pop!, de repente, porque es una cosa increíble lo que le gusta. Entonces, yo le digo diciendo, eso tiene riesgo a futuro, pero creen que son cosas mías. Eso es un tema, porque no solamente aquí, en todo el mundo, se considera que una piel bronceada es una piel sana. Cuando yo soy muy blanca, entonces en mi caso no es que se ve tan sano. Pero la realidad es que esta moda de las camas de bronceado y el bronceado no solamente acelera el envejecimiento, por lo que comenté, la radiación ultravioleta tipo A es la que se encarga, la que mayor participación tiene en el envejecimiento. Para que tengan un parámetro, el sol, la radiación ultravioleta tipo A es la responsable de aproximadamente el 90% del envejecimiento de nuestra piel. O sea, no solo las camas de bronceado, No, también no. La luz directa del sol. Todo, porque lo que pasa es que la cama de bronceado es una lupa. Una concentración. Exactamente, pero voy con la cama de bronceado. Eso es el fotoenvejecimiento, es los rayos ultravioleta tipo A. Los B que nos queman, que son los que nos queman al momento, pero el detalle con ese bronceado intenso es que no solamente me aumenta el riesgo del carcinoma vasocelular, que es el más frecuente, del carcinoma espinocelular, que es el próximo, sino que ahí también entra el juego el desarrollo de un melanoma. Los pacientes que sufren de insolaciones durante la infancia y cada vez que un paciente se entra en una cama de bronceado, el riesgo de cáncer tipo melanoma, que es el más temido en la piel, aumenta exponencialmente. Wow. Los niños, doctora, usted nos dijo brevemente que es bueno cubrirlos de manera más completa. Regularmente tendemos a los niños ponerle un traje de baño más completo, casi siempre con su camisetita, y a las niñas a mandarla en bikini y todo, porque ya están creciendo y que se le ve coqueto, etcétera, pero las exponemos al sol de una manera tal vez abusiva. Es una realidad. Lo ideal son prácticas que ya uno, tal vez porque yo tengo una educación, yo tengo una hija y yo trato de comprarle los trajes de baño, la manga larga, los que vienen para surfear. Claro. Sí,
Pero en dado caso porque oye, la niña también que le gusta usar su bikini, eso no es Sí. nada malo, pero ponerle un conjuntito encima. Vienen estos trajecitos que son de tela de toalla, que nada más se exponga al sol con su adecuada protección solar, el filtro solar, cuando vaya a la playita, cuando salga, reaplicárselo y ponerle su ropita, no hay problema con eso. Doctora, en el tema de las piscinas, porque a la piscina le echan unos químicos, le echan cloro, ácido muriático, le echan unos químicos, entonces estos químicos pueden ser contradictorios con lo que debe de ser el efecto de los protectores solares, o sea, hay una contraindicación, hay una situación allí. No realmente, lo que sí, por eso es que, o sea, no solamente con la piscina, sino con la playa también, es el hecho, por eso se recomienda que el filtro solar se ponga media hora antes, porque si yo me lo pongo y me meto al agua, por ser el agua va a dispersar el filtro solar. Entonces, ya una vez absorbido ese filtro solar, no te digo que tal vez el cloro de la piscina sí pueda acelerarlo, pero no, si lo aplicamos media hora antes, ese riesgo se minimiza. Y de igual manera, lo ideal es que el niño, o sacarlo por hora del agua, sécate un momentito, vamos a ponerte filtro solar, merienda algo mientras tanto, para devolverlo. O sea, de igual manera, con agua de playa o agua de piscina, lo ideal es retocarlo por hora. Finalmente, doctora, ¿cuál es el filtro ideal para ir a vacacionar? El filtro ideal es el que el paciente se vaya a poner. Habiendo dicho eso, ahora hay unos que les gusta el gel, hay otros que lo prefieren en spray, hay otros que lo prefieren, ahora vienen unas brochas que sirven muy bien para reaplicarse siempre y cuando no entre al agua. Para los niños yo considero que el mejor es el spray, porque aunque hay que, como quiera el filtro en spray, hay que ponerlo y pasarle la mano para crear una capa uniforme, es más rápido. Okay. Agarrar al niño y ponerle el spray y pasarle la mano y que le funcione. Para los niños por encima de 2 años, para los menores de 2 años son físicos, ropa y claro, sombrero. De 2 años en adelante, que sean filtros minerales, que tengan dióxido de titanio u óxido de zinc. No es tan pertinente con que diga que es un filtro mineral, pues tenemos, y la mayoría de las marcas comerciales son precisamente adecuadas para niños, no hay problema con eso. Y ya por encima, ya los adultos, además del vehículo, que es muy importante, pero no puede ser químico perfectamente, no necesariamente mineral, pero de igual manera lo importante es el que le guste a cada quien para que se lo pongan y se lo reapliquen. Finalmente, ¿dónde la gente puede comunicarse con usted, pues recibir sus servicios y demás? Mi red social en Instagram es doctora.cristina.adrián, corrido. Y ya yo doy consulta aquí en la capital, en Corazones Unidos, en MedLáser y en el Instituto Dermatológico. Y en Santiago estoy en la Clínica Cutis. Bueno, pues muchísimas gracias a la doctora Cristina Adrián, quien es dermatóloga clínica, que nos orientó sobre lo que debemos hacer. Así que ya saben que aunque haya lluvia, a ponerse su filtro solar. Dale, Álvaro. Más información.